Dice la palabra del Señor así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Diga por favor conmigo: probó Dios a Abraham. ¿Quién probó? ¿A quién probó? Dígale al que está a su lado: Dios prueba. Y luego dice en la parte que sigue del verso 1: probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Quiero detener un momento aquí y partir de este punto de la palabra de Dios. Señor, gracias por esta noche, gracias por nuestra vida, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder oír tu palabra, de poder predicar tu palabra, de que tengamos un lugar donde reunirnos. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Declaramos que ninguno de los que venimos aquí hoy saldremos de aquí igual. Tu presencia, tu palabra provocará algo en nuestra vida. Iremos cambiados, iremos retados. Algunos serán sanos, otros serán libres, otros tal vez sean salvos, Padre. Pero tenemos la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia y la queremos aprovechar, dándote gracias y declarando que todo lo que hagas, la gloria es tuya, Señor. Y solo tú puedes hacer lo que el hombre no puede hacer, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: Dios probó a Abraham. Siempre que hablamos de este pasaje del capítulo 22 de Abraham, pensamos, aquellos que lo han leído y que conocen, que se refiere a cuando Dios le pidió a Abraham en sacrificio a su hijo Isaac. Y es verdad, pero no es toda la verdad. Quiero que preste atención. Dice en esta parte que Dios probó a Abraham e inmediatamente dice que le habló, le dijo: Abraham. Y la Biblia dice que Abraham respondió. Si alguien te habla y usted le responde, ¿qué quiere decir? Que usted escuchó la voz de esa persona. La prueba que Dios también le pasó a Abraham, y esta prueba es para todos nosotros, es poder oír la voz de Dios. Y hablemos esta noche de tres aspectos de cómo identificar la voz de Dios. Diga conmigo: ¿cómo identificar la voz de Dios? Pero pongamos un fundamento. Pongamos entonces este fundamento y partamos de acá. Dios tenía que probar a Abraham también en cuanto a poder él oír su voz, poder identificar la voz de Dios. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo saber qué es la voz de Dios? ¿Cuándo es la voz de Dios? Vamos esta noche a ver tres aspectos brevemente, porque vamos a ministrar al final proféticamente sobre algunos de ustedes o sobre todos aquellos que están presentes, para ayudarnos por el Espíritu Santo a activar en nosotros esa habilidad que Dios nos ha dado por su Espíritu de poder oír su voz. El verso 11 del mismo capítulo 22, si ustedes me acompañan allí, dice así: entonces, en el mismo capítulo 22, que nos cuenta la historia de cómo Dios le hizo esta prueba a Abraham cuando le pidió que sacrificara para él su hijo Isaac, pero la prueba consistía también en poder oír a Dios. Dice el verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Una vez más, vemos una vez más que Dios sigue hablando a Abraham y Abraham sigue escuchando, de manera que él responde a Dios: heme aquí. Una de las características que usted puede saber que usted está escuchando la voz de Dios es que usted responde a la voz de Dios. ¿Están esta noche conmigo? Una de las señales de ver que alguien que diga: yo oro a Dios, yo tengo una vida de intercesión, yo soy cristiano hace 20 años, yo conozco la palabra. Una de las formas que se va a saber que alguien oye a Dios es que va a responder a la voz de Dios. ¿Y cómo la respuesta? Es en cuanto a lo que la voz de Dios le pide que haga. Mire por favor, verso 16 de ese mismo capítulo 22. Y dijo Dios, Abraham le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, o sea, tu generación, poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste, ¿a qué? Siempre decimos muchos de nosotros que predicamos que Abraham fue bendecido por Dios por la fe. Sí, es verdad, pero no es toda la verdad, porque la fe requiere oír a Dios. Y Dios es muy claro cuando dice acá: yo te voy a bendecir. Yo voy a bendecir tus hijos y los hijos de tus hijos, y voy a bendecir tus nietos y voy a bendecir tus bisnietos, porque obedeciste a mi voz. Diga conmigo: si yo oigo a Dios y hago lo que su voz me dice, Dios me bendice. Están acá. ¿Cuántos de ustedes les interesa oír a Dios? Tienen deseo de oír a Dios, quisieran oír a Dios. ¿Cuántos tienen decisiones que tomar en su vida? ¿Cuántos tienen preguntas que hacer que a veces no saben qué hacer? ¿Cuántos tal vez están a veces batallando con un trabajo? ¿Será este trabajo? ¿Será este lugar? A veces se nos presentan situaciones donde alguien te ofrece un trabajo, pero es en otra ciudad, es en otro estado. Y yo creo que como cristianos e hijos de Dios queremos saber qué Dios piensa, queremos saber cuál es la voluntad de Dios antes de tomar una decisión. Entonces diga conmigo: Dios me va a probar para ver si oigo su voz, y si la oigo, obedezco a su voz. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera oído la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera podido identificar si era Dios que le hablaba? Usted se puede imaginar conmigo qué tipo de petición le hizo Dios a Abraham. Le dijo: quiero que agarres a tu hijo Isaac, lo sacrifiques para mí. Sacrificarlo significaba matarlo. Sacrificarlo significaba ponerlo sobre un altar con leña y fuego, cortarlo en pedazos, derramar su sangre. No estamos hablando de un animal, no estamos hablando de un becerro, estamos hablando de su hijo. Oiga, una petición como esa, usted tiene que estar seguro que es Dios el que le habla. ¿No me están entendiendo algunos? Imagínate que Dios te diga: quiero que hagas este sacrificio, quiero que ayunes este tiempo, usted tiene que estar seguro que es Dios que se lo está pidiendo y no es otra voz. Hay gente que se ha movido a otra ciudad, hay gente que se ha movido a otro estado, hay gente que se ha ido a otro trabajo y dicen que Dios les habló, pero después suceden otras cosas. ¿Cómo necesitamos estar seguros que la voz que nos dijo que hiciéramos algo era Dios? Casarse con alguien. Como cristiano usted no debería casarse con nadie a menos que Dios le hable que se case con alguien. Porque si usted se casa con una persona que Dios no le dijo, usted responde por todas esas consecuencias. No hay amenes, porque la cosa es diferente acá. Génesis 26. Mire lo que produjo también que Abraham pasara la prueba de oír a Dios y responder a lo que la voz de Dios le decía. Génesis 26, verso 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Cuántos saben que hay crisis en el mundo? ¿Cuántos saben que el mundo tiene una crisis mundialmente económica, de paz, de seguridad? En estos tiempos en que estamos viviendo y en los tiempos que vienen, aquel que no oiga la voz de Dios difícilmente va a poder vivir bien y salir adelante en todas las crisis que vienen para este mundo. Necesitamos oír a Dios para poder salir adelante. Necesitamos oír a Dios para estar protegidos, para poder recibir provisión en medio de mucha hambre. Abraham oyó a Dios en medio de un hambre. Y mire lo que pasa ahora. Y se fue Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Verso 2. Y se le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció? No un ángel. Se le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué hizo Dios? Le habló. ¿Qué le dijo? No desciendas a Egipto. Quiere decir que por el hambre que había, por la necesidad o crisis que había, Isaac había decidido por necesidad ir a Egipto, porque en Egipto había comida en ese momento. Egipto era una nación con poder en ese momento, pero Dios no quería que Isaac fuera a Egipto para buscar comida y suplir su necesidad. Qué importante es oír a Dios. Y le dice Dios: habita en la tierra que yo te diré. Era otro lugar. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra. ¿Cuántos están en esta tierra y vinimos como forasteros? No nacimos en esta tierra, pero de alguna manera llegamos a esta tierra como extranjeros, como forasteros.
Y aquí muchos de nosotros comenzamos a oír a Dios de formas que no lo habíamos oído antes. Y dice aquí la palabra, y le dijo Dios: habita en esta tierra como forastero y estaré. Quiere decir que si Isaac se va a Egipto, Dios no iba a estar con él. ¿Sabe cuánta gente se va detrás de un trabajo, de una posición, una propiedad, un noviazgo, una relación? Se van sin Dios. Cristianos estoy hablando. Por no haber querido oír a Dios, por no haber buscado la dirección de Dios. Es mejor estar en una tierra donde haya hambre, pero con Dios, que estar en una tierra que haya abundancia sin Dios. Mire lo que sucede: y a tu descendencia estaré contigo. ¿Dónde iba a estar Dios con él? En el lugar que Dios le había dicho que fuera. Dios no está con la gente en todo lugar que quieren ir. Dios está con la gente en el lugar que Dios decide que vayan. ¿Me entendieron? Voy a este lado. ¿Dónde Dios estará contigo? Donde tú decides, donde Dios decide. Eso aplica a lugares materiales, relaciones y lugares espirituales. Y luego le dice: y te bendeciré. Si Dios está contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿qué bendición te va a hacer falta? Y le dice Dios: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Quiero que vea el verso que sigue, verso 4. Multiplicaré tu descendencia, le dice Dios a Isaac, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mira el verso 5. Observa el verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Me dejas el verso 5, por favor? Gracias. Para guardar los preceptos de Dios hay que oír la voz de Dios. Para guardar los mandamientos de Dios hay que oír la voz de Dios. Para guardar los estatutos de Dios hay que oír la voz de Dios. Para guardar la ley de Dios hay que oír la voz. Guardarlo no significa conocerlos, guardarlo significa hacerlos. Escúcheme, por favor. Padres de familia que estamos acá, nosotros somos responsables que nuestros hijos un día puedan comenzar a oír la voz de Dios. Porque tenía un padre que oía a Dios, el hijo pudo empezar a oír a Dios. Pero donde no hay padres que busquen a Dios, no hay padres que les interese oír a Dios, qué Dios piensa, qué Dios quiere para mi vida, para nuestra familia, ¿cómo esos muchachos o muchachas podrán oír la voz de Dios? Es muy claro Dios. La herencia que también Isaac recibió de su padre Abraham fue una de las herencias más grandes que puede darle Dios a un hombre: oír la voz de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: no te duermas. ¿Cómo hubiera sido si Abraham y Isaac no hubieran oído a Dios? ¿Cómo hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido con su generación? Es más, le cuento algo: hasta nosotros nos hubiera afectado, porque nosotros somos producto de Abraham. En días pasados, hace 2 semanas para ser más exacto, estuvimos hablando de cómo Adán y Eva, todo les cambió cuando comenzaron a escuchar otra voz. Mientras escuchaban la voz de Dios en el huerto en Edén, todo estaba bien, todo estaba en orden, Dios estaba con ellos, la bendición estaba ahí, la gloria llenaba aquel lugar, la gloria de Dios los cubría. No necesitaban más que estar bien con Dios y Dios bien con ellos. Pero cuando ellos dieron lugar a una otra voz, Satanás entró en el cuerpo de una serpiente y comenzó a hablar a sus vidas, porque el original dice que fue más de una vez que Satanás fue a buscarlos para decirles cosas, para tentarles. Cuando ellos dieron lugar a esa voz y esa voz entró a su espíritu, a su corazón, a su mente, ellos decidieron y cambiaron y empezaron a actuar por esa voz, y eso costó que Dios los expulsara. Pecaron contra Dios, desobedecieron. Escuche, se rompió la relación íntima que tenían con Dios. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? ¿Cuántos tienen una relación con su familia? No puedes tener una relación sin comunicación. No hay relación por señas. No hay relaciones mentales. Que usted viva con su familia o con Dios así. Tiene que hablar, porque la relación depende de la comunicación. Y la comunicación depende de hablar y oír. Me hablan, yo oigo. Yo hablo, me oyen. Hay que oír la voz de la otra persona, porque si no hay comunicación, no hay relación. ¿Estás acá? Cuando el diablo habla es tentación, pero cuando Dios habla es inspiración. ¿Qué voz a veces oímos? ¿La que nos provoca a fallar o la que nos inspira a cambiar?
Cuando el diablo te habla, siempre es en segunda voz. Cuando Dios te habla, siempre es en primera voz. La primera voz que vino al ser humano es la de Dios y siempre será la de Dios, nunca ha cambiado. The first voice for your life is God. The second voice is the devil. Quiere decir que cuando tú escuchas siempre la segunda voz que está hablando a tu vida, muchas veces significa que puede ser el diablo hablando a través de ti o a través de alguien más. Pero la voz de Dios siempre es primero. ¿Se acuerda Samuel? La Biblia dice en 1 Samuel que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció. ¿Por qué? Porque no conocía la voz, no la pudo identificar. Escuche, tuvo que ser enseñado Samuel, el profeta Samuel, para reconocer la voz de Dios. Gedeón tuvo una aparición casi visible de la presencia de Dios, que le habló a él y dudó tanto que le pidió señales a Dios para saber y creer que era Dios que le hablaba. ¿Cuántos de ustedes han pedido señales a Dios? Yo he conocido gente que dice, Dios le dice, sírveme, dice, dame señales, que venga, que se abra el cielo, que baje un ángel y me llame y te sirvo. No tienes que pedirle una señal a Dios para saber que tienes que servirle. Si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. No hay amenes. Esta noche está candela la cosa. Esta noche el metal se da con el metal. Diga conmigo, 3 cosas que me ayudan a identificar la voz de Dios. Y voy a hablar a aquellos que les interesa y los que creen. Número 1, la letra de la voz. Diga conmigo, la letra de la voz. Hay algo lo cual se llama o se conoce como la letra de la voz. ¿Qué es la letra de la voz? Hablando bíblicamente, la letra de la voz es su palabra escrita. La letra de la voz es lo que Dios dijo. Es el logos. Lo que está en la Biblia, Dios lo dijo. Ya lo dejó escrito perfectamente. Está escrita esta palabra, no le falta nada. La Biblia dice que Dios dijo que nada añada a esta palabra, ni una coma, ni una tilde. Nadie puede ponerle algo más a esta palabra. Está perfectamente escrita. Fue inspirada por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Escúcheme, la letra de la voz es la palabra escrita de Dios, que tiene que ver con aquello que Dios dijo. Esto es lo que Dios dijo en el tiempo pasado, y está escrito todo lo que Dios dijo. A diferencia de todos estos grandes profetas y hombres de Dios del tiempo bíblico, usted y yo tenemos el privilegio de tener con nosotros la letra de la voz. Ellos no la tuvieron completa, es más, ninguno de ellos la tuvieron nada, pero nosotros tenemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos la letra de la voz de Dios. ¿Para qué, pastor? Para identificarla. No le entiendo, pastor. Mucho creyente no aprecia la palabra de Dios. Mucho creyente no le importa la palabra de Dios. Mucho creyente cristiano no le interesa aprender, no le interesa conocer. Es más, van a los cultos. Aquí no hay nadie así. Esos son otras, allá en Tamarac, para arriba. Van a los cultos, pastor, pastora, y no llevan Biblia. Nunca la leen, nunca la abren. Si tú no conoces la letra de la voz de Dios, ¿cómo quiere que Dios le hable a usted? Si usted le demuestra a Dios que no le importa la letra de su voz, no espere oír la voz de Dios. ¿Están esta noche acá? Dile al que está a tu lado, la letra de su voz. ¿Cuántos aman esa letra? ¿Cuántos tienen hambre por esa letra? ¿Cuántos les interesa aprender esa letra? Entonces dígale al que está a su lado, ahora sí, en el nombre de Jesús, dígale en fe, pero con el amor de Dios, te voy a preguntar dónde está tu palabra. En el teléfono, en el iPad. Ninguno de ustedes va a un restaurante a comer y le sirven un enorme plato de comida sin cubiertos. Cuando usted va a un restaurante y paga, usted quiere que lo atiendan bien, porque quiere comer bien. Y para comer bien hace falta cubiertos, servilleta, agua. ¿Están esta noche acá? ¿Cómo nos sentamos a la mesa del Señor? De Dios, no la mía, ni la mesa de los líderes, la de Dios, que sirve su letra delante de nosotros para oírla y comerla, y nos damos el lujo de no comerla. ¿Sabía usted que Él dice aquí mismo que esta palabra Él la puso por encima de su nombre? Y todo lo que Dios dice en esta palabra, todo
todo, hasta las comas, todo se va a cumplir. Jesucristo dijo: los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Le voy a decir algo: el 90% de las profecías bíblicas de la segunda venida de Cristo está comprobado y confirmado, ya se cumplieron. Estamos viviendo en tiempos que solo falta el 10% de lo que Dios dijo aquí para que Cristo venga. El 90% ya sucedió. Los tiempos que estamos viviendo no son para andar jugando del tingo al tango, ni del cristiano al no cristiano, ni del pecado a la santidad. O se define o se queda. El 10% falta de esto que está aquí, que Dios ya dijo que se cumpla para que Cristo venga. Claro, esta es la mentalidad del ser humano y del cristiano. Pero ¿cuántas veces lo han dicho y no viene? Bueno, así será, por sorpresa, de repente. Porque así la Biblia dice: dos van a estar durmiendo juntos y uno ni cuenta se va a dar cuando Él venga. ¿Por qué? Porque hemos perdido el valor y la fe en la letra de la voz de Dios. Mucha gente cristiana ha perdido el hambre por la palabra. ¿Por qué usted no levanta su mano y diga: Señor, ayúdame a tener más hambre de tu palabra? De tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a tener más hambre de la palabra de Dios, de todo lo que Dios dijo. Quiero comer más del logos de Dios. Éxodo 20, verso 18 al 22, por favor. Éxodo 20, verso 18 al 22. Todo el pueblo observaba el estruendo. Moisés se juntó con el pueblo de Israel frente al monte donde Dios lo llamó. Se observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Mire pues, Dios está en ese lugar. Dios está hablando desde ese lugar. Mire las señales visibles que ellos vieron, experimentaron: truenos, relámpagos, sonido de bocina. El monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Cómo se pusieron? Así se pasa hoy día igual. Se apartan. ¿Por qué se apartan? Verso que sigue, por favor, verso que sigue. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué tuvieron miedo de morir? Por el pecado que había en ellos, porque estaban en desobediencia contra Dios. Cuando hay desobediencia en el corazón del ser humano, del cristiano, no hay deseos de oír a Dios, no hay deseo de encontrarse con Dios, porque hay vergüenza de ser descubierto. Dios es luz y delante de Él nada puede estar escondido. Y nosotros oiremos, en otras palabras, que te lo diga a ti, pero que no me lo diga a mí, porque me puede pasar algo. Y mire lo que, mire, el verso que sigue. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo para probarlo también? Le habló. ¿Y qué hizo Abraham para pasar la prueba? Escuchó a Dios. ¿Y qué hizo para pasar la prueba? Hizo lo que Dios le pedía. Para probaros vino Dios, no para mataros, no para destruiros, no para juzgaros. ¿Para qué Dios está aquí esta noche aquí? Para probar nuestro corazón, para probar si te interesa a Él, para probarse a ti y a mí si de verdad lo queremos a Él o queremos otra cosa, para probar si lo andamos buscando solo para que me quite el quiste, para que me dé un trabajo, o porque yo quiero a Dios, estoy agradecido con Dios. Dios está aquí para probarte de verdad si estás en serio con Él o estás jugando con Él. Para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no. ¿Qué quiere Dios evitar cuando lo oyes? No están acá esta noche todos. Dios quiere evitar que peques, que falles, que te vayas, que te apartes. Por eso Él quiere que le oigas. Él envía su palabra para poder rescatarte. Él envía su palabra para evitar que te suceda algo malo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 18. Hebreos 12, verso 18 al 25, por favor. ¿Puede usted decir conmigo: el pecado hace que no se quiera oír a Dios? Cuesta que esas palabras salgan de nuestra boca a veces. El pecado hace eso, nos hace huir, nos hace escondernos. El pecado produce vergüenza, produce miedos. Dice el autor de Hebreos, dice la misma palabra en el tiempo, muchos años más adelante la declara el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, era visible, era palpable. Aquellas manifestaciones eran poderosas, eran visibles, se podían tocar. Dios estaba allí y dice que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19:
al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba. ¿Quién hablaba? Dios estaba hablando a su pueblo. No los era para destruirlos, era para que no pecaran. Y dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Lo mismo que hizo Adán y Eva cuando escucharon después de haber pecado que Dios se acercaba y los fue a buscar. La Biblia dice en Génesis 3 que tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Y mire por favor el verso que sigue, el verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso que sigue. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verso 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y verso 25. Mirad que no desechéis, mirad que no despreciéis, no rechaces al que habla. Dile al que está a tu lado, no rechacemos la voz de Dios. Le cuento, si tú dejas llevarte tu vida por otra voz, vas a tener señales visibles también, que no era Dios. Y va a humear, va a relampaguear, va a haber tempestad, pero Dios no está en medio de esa tempestad, es otra tempestad. Toca al que está a tu lado y dile, no te duermas. Diga conmigo, la letra de la voz de Dios, su palabra escrita, todo lo que Dios dijo. Número 2, tenemos que apurarnos para terminar en tiempo. Le prometí que antes de las 10 nos íbamos. Número 2, primero el espíritu de la voz. Segundo, el espíritu de la voz. Primero la letra de la voz. Segundo aspecto para identificar la voz de Dios, el espíritu de la voz. ¿Cuál es el espíritu de la voz? Es lo que Dios está diciendo. No es lo que Dios dijo, que ya está escrito acá, es lo que Dios está diciendo. El espíritu de su voz es lo que su espíritu está hablando en el ahora, en el presente. Apocalipsis capítulo 3 verso 6. Pastor, eso no es bíblico, porque lo que en la Biblia está escrito ya está. Eso es la letra de la voz, pero hay tal cosa como el espíritu de la voz. Apocalipsis 3 verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dijo, dice, pretérito continuo, dice, ahora, dice a las iglesias. No dijo, sino dice. Verso 22 de ese mismo capítulo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ¿qué? Dijo o está diciendo. Este es el espíritu de la voz. ¿Cómo lo puedo identificar? Él está hablando ahora, en el presente, pero necesito oídos para oírlo. No oídos naturales, oídos espirituales que son por la fe en nosotros. En otras palabras, está la letra de la voz, lo que Dios dijo en su palabra está escrito, pero está tal cosa como su espíritu, el espíritu de la voz, que es lo que Dios está diciendo. Es lo que también conocemos como el rema de Dios. ¿Cuántos necesitan un rema de Dios? Tenemos el logo. Miren, ¿cuántos de ustedes necesitan tomar decisiones? Le pongo un ejemplo. Te presentan una oportunidad y te dicen, quiero que te vayas a Honduras y te vas a trabajar por 6 meses a Honduras y te pagamos todo. Pero tú, como buen hijo de Dios, tú quieres saber si eso es de Dios. Entonces tú vas a la Biblia y empiezas a buscar en la letra de la voz. A ver, desde Génesis hasta Apocalipsis comienzas a buscar dónde dice que me voy a Honduras, me puedo ir a Honduras. Das toda la Biblia, no encuentras una palabra que te diga, vete a Honduras, hijo. ¿Por qué? Porque no necesitas un logo más en ese momento, necesitas un rema. Necesitas que Dios te hable directamente y que te dé un rema por su espíritu, y que Dios hable a tu vida y te diga, no es el tiempo, no te vayas, no tomes ese trabajo. Parece que le estoy hablando a la pared que está ahí atrás. Yo estoy solo aquí con ustedes arriba. No, ustedes están dormidos arriba, los que están al fondo. No, están orando, gracias. Están acá. ¿Cuántos necesitan tomar decisiones? Y muchas de esas respuestas no las encuentras escritas aquí. Conoces la Biblia, pero aquí no está esa palabra. Me voy al trabajo, me caso con él. No lo dice, aunque habla de matrimonio, habla de protección, habla de seguridad, habla de fe. ¿Qué necesito? Un rema. Una palabra que su espíritu me traiga ahora para esa situación específica. Una palabra específica.
¿Me caso? ¿No me caso? Ah, no, pastor, como me enseñó mi abuelita, voy a buscarme una flor. ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Me caso? ¿No me caso? Pero si es una rosa verdadera, siga para abajo con las espinas. Y en cada espina haga, me caso, no me caso, me caso, no me caso. Para que sienta de verdad la decisión. La letra de la voz es lo que Dios dijo. El espíritu de su voz es lo que Dios está hablando a la iglesia a través de su Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Cómo es posible que hayan cristianos y predicadores cristianos que conocen esta letra mejor que usted y que yo, porque la estudian todas las semanas, lo dejan con la boca abierta a uno cuando uno los escucha hablar palabra, pero no creen en milagros, no creen en el poder sobrenatural, no creen en lo apostólico de Dios, no creen en una iglesia profética apostólica? ¿Por qué? Porque no están oyendo al espíritu de la voz, solo conocen la letra de la voz. No creen que cristianos pueden ser demonizados. No creen que un creyente puede caer ser atado. No lo creen, porque ellos solo se basan en la letra. En muchas partes que la letra dijo algo Dios, y de ahí se agarran. No, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es de Moisés. ¿Y cuándo dice eso? Si Abraham diezmaba y Moisés ni siquiera había nacido. Cuando tú necesitas un rema, Dios te lo puede dar si tú lo buscas, si tú lo crees, si tú amas su letra. Su espíritu te puede dar un rema. ¿Están acá? Dile a que está a tu lado que Dios te dé un rema para lo que necesitas en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes quieren oír a Dios? Amén, amén, amén. ¿Cuál es una de las formas que tú y yo podemos saber? Escucha, no solamente conocemos la Biblia. Hay mucha gente que conoce Biblia, 30 años conociendo Biblia, y su vida es la misma. Porque esta letra sin espíritu no tiene vida. Lo que le da la vida a esta letra es el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo saber tú, cómo puedo saber yo que estamos oyendo al Espíritu? Porque cuando esa voz te habla, te mueve. No el logo solamente. Cuando el Espíritu, la voz del Espíritu, la voz de Dios te habla, tu vida se activa, tu vida entra en movimiento. No puedes estar en el mismo lugar si la voz del Espíritu de Dios te está hablando. No puedes. ¿Qué señales podemos usar para saber que estamos oyendo la voz del Espíritu de su voz? Nos activa, nos lleva a actuar. Eso pasa, esos son señales. No te puedes quedar en yo oro, Dios me habla y nunca sirve a Dios. Mentira, porque Dios, cuando te hablas, el Espíritu de su voz te causa un movimiento en tu vida. No puedes quedarte en la misma condición, no puedes permanecer en el mismo lugar. Esa es una forma de saber que estamos oyendo a su Espíritu. Tenemos un rema. ¿Cuántos tienen un rema que tu familia será salva, pase lo que pase? ¿Cuántos tienen el rema de que Dios está contigo? Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Se levantan vientos, se levantan mareas, se levantan críticas, se levantan ataques, pero tú sabes que lo sabes, que Dios está contigo. Pero si no tienes ese rema, el temor, el rechazo, las inseguridades te alcanzan. Mendigando amor, cuando Dios te ama tanto que dio lo mejor que Él tenía por ti, esperando que la gente te levante y te diga I love you, y si no te lo dicen, se desarma todo. Dítelo tú mismo. Si Dios te ama, tienes motivos suficientes para creer que alguien te ama. Pero si no tienes ese rema, no pasas de ahí. Mateo 4, verso 3 al 4. Ahora sí me lo puedes cambiar. Y vino a él el tentador. ¿Quién vino? A Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ojo acá, di. ¿Qué le pidió Satanás a Jesús para probar que era hijo? Que hablara. ¿Que qué? Que sacara su voz. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Jesús hacerlo? Claro, tenía poder suficiente, pero no tenía que hacerlo. Verso 4. Él respondió y dijo, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió? Escrito está. Ese es el logos. Esa es la letra. Ahora mire con lo que viene Jesús a presentar. No solo de pan vivirá el hombre, ese es el logos, sino de toda que salió, que sale, presente, continuo, que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. Jesús presenta la letra
Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero hay algo más, hay un rema. ¿Cuál es el rema? Sino de toda palabra. La palabra sale que está ahí, la que Cristo utilizó, es una palabra en presente continuo. Si traducimos este versículo como originalmente está escrito o fue escrito o se lee, diría de esta manera: el hombre es una función presente continua. Ponme el versículo, por favor, si está. ¿Cómo quedaría este versículo si ponemos esa palabra sale como correctamente está en el original? El hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. El logo y el rema, la letra y el espíritu. ¿Cuál es más importante, pastor? Las dos, porque necesita las dos. Una le da vida a la otra y la otra pone vida en la otra, porque la otra existe. La letra esta, si el espíritu no está de por medio, es pura letra, es puro conocimiento. Toca al que está a tu lado, dile: no te duermas, ya estamos llegando, dile. Diga conmigo: la letra de la voz, el espíritu de su voz. Y número 3, tercer aspecto, y con esto vamos a empezar a orar, a ministrar después de esto: el carácter de la voz. La voz de Dios tiene un carácter. ¿Cuál es el carácter de la voz? Dios siempre habla de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su carácter. Esto es importante que lo entiendas. Dios siempre habla de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su carácter. Pastor, no lo entiendo. Te voy a poner un ejemplo y te lo voy a poner, mira, así, sin pelos en la lengua. ¿Te gusta una muchacha de la iglesia? Y estás orando por ella, pero es casada. Ni ores más, porque Dios no te va a confirmar, ni te va a hablar, ni te va a profetizar que ella es tu mujer. ¿Por qué? Porque va contra su carácter. No hay amenes de este lado, me tengo que ir de este lado. Dios no habla si no es desde su carácter. No, pero es que puede Dios por misericordia. ¿Qué misericordia ni aquí? Nada. Dios no va nunca a decirte nada que vaya contra su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Él es santo, Él es íntegro, Él es puro, Él es recto, Él es Dios de orden, no de desorden. ¿Están acá? Diga conmigo: el carácter de su voz. ¿Cuántos de ustedes les han dado una palabra profética que a usted le supo así como que usted se quedó así como que más inseguro que seguro? En lugar de producirle fe, le produzco miedo. Por el amor de Dios, no le ande poniendo la cabeza a cualquiera que se llame profeta. Mucha gente no habla de Dios, mucha gente habla de su corazón, de su carne. Mira, toda palabra que te den que vaya contra el carácter de Dios, no es Dios hablando. Es que el Señor me dice que te vayas para España y te veo en España rodeado de toros. Si esa palabra Dios no te la confirma a través de las relaciones que tiene para llevarte a tu propósito, no vayas con los toros. Quédate en Miami con los hermanos centroamericanos y los hermanos cubanos y los hermanos sudamericanos, porque Dios no te ha dicho que te vayas a España. Voy a decirte algo más. No importa quién te diga una palabra de Dios profética o palabra de Dios, no importa si es conocido, no importa si es muy conocido en la iglesia. Puede ser que ese día se le peló el cable al hermano o al profeta y te diga una palabra que vaya contra el carácter de Dios. No la recibas. No la recibas como de Dios. Es fácil para el que conoce. Para el que conoce la letra, es fácil distinguir cuando alguien está hablando fuera del carácter de Dios. Pero para el que no conoce la letra, se puede confundir fácil. Yo me acuerdo, ese hermano, nunca se me olvida, venía todos los jueves en la noche, se paraba en la puerta: pastor, tengo una palabra de Dios, veo una bola negra venir. Todos los jueves, como por 3 meses. Y por el amor de Dios yo lo aguantaba y le decía: no la recibo, pero un día le dije: mire, hermano, si usted viene con la bola, no me venga más. No me venga más. Pero ¿sabe cuánta gente se cree palabras que le dan hermanos que se llaman cristianos o líderes y profetas? ¿Sabe cuántos se han casado por una palabra y no era de Dios ese matrimonio? Un montón. Porque no conocen la letra, no conocen el carácter de Dios. ¿Estás acá?
¿No me dicen amén? Mire, acaba de salir un programa en Oprah. Entrevistaron hace unas semanas atrás a un predicador muy carismático y conocido en Estados Unidos de América. Joven, no me acuerdo la edad, pero muy carismático. Oprah lo entrevistó en su canal de televisión, donde millones de gente ve ese canal y que aún cristianos lo siguen. Y él dijo que Dios le había dado una revelación nueva a él y a otros hombres de Dios en esta nación, en este tiempo, donde ya no iban a rechazar el amor entre hombre y mujer y mujer, porque Dios los aceptaba y los recibía completamente. Viniendo de este hombre, ya mucha gente cristiana ya creen haber oído la voz de Dios. Y él dijo: en este año, en nuestros ministerios, los vamos a recibir. Y aquí no es que no los recibamos, pero él dijo: y los vamos a casar si se tienen que casar, y los vamos a firmar si hay que afirmarlos. Y él ya está diciendo que Dios les dio una revelación. Usted va a ver, esto que estamos hablando no es un juego. Algunos se están riendo y se están durmiendo porque no creen a Dios. Las cosas se van a poner tan difíciles que gente de la misma iglesia va a arrastrar a mucha gente al engaño. Eso dice aquí, está profetizado. Muchos cristos se van a levantar, muchos profetas que se dicen profetas se van a levantar. ¿Para qué? Para engañar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted oiga la voz de Dios, para mantenerte apartado de Dios y que te pierdas eternamente. Le cuento algo: la salvación eterna depende de oír la voz de Dios. Porque aquellos que dejen de oírla antes de que Cristo venga se pueden perder o quedar. Y un predicador como ese dijo semejante cosa, pero el año pasado lo dijo otro. El año pasado otro dijo algo parecido. Y se van a levantar más. Eso está profetizado. Gente con ministerios grandes, con influencia en los medios, y va a comenzar a decir: esto es bueno, Dios me lo reveló, Dios me habló, me metí en un ayuno y Dios se me presentó. Y el que no conozca la letra y el que no conozca el carácter de la voz de Dios se va a creer todos esos cuentos. No hay amenes en esta noche aquí. La gente se me fue. ¿Son visitas acá? No, ¿verdad? Las visitas también están metidas en Dios. ¿Por qué no me dicen amén entonces? Pues no creen a lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es bueno. Nunca ha hecho nada malo. Jamás se ha equivocado Dios. Nunca Dios ha hecho algo con malas intenciones. Porque en el momento que lo haga pierde su carácter. Ya no es más Dios, es un hombre más, es un Dios más. Están esta noche acá. ¿Cuánto les gustan las palabras proféticas? Pero que vengan de Dios, que estén confirmadas con su carácter, que no vengan a alimentar el yo, la carne nuestra. Como un día le dijeron a alguien: Dios me dice que te diga que no le sirvas, que solo vivas por fe esperando su venida. Eso es antibíblico. Cuando Cristo venga quiere encontrar una iglesia activa, moviéndose, ganando almas, adorándolo, pero ganando almas, sirviendo, alcanzando más gente. ¿Usted sabe cuántos millones se van todos los días al infierno? Millones de vidas mueren sin conocer a Cristo. Eso es el movimiento que Dios está haciendo. Y hay gente en la iglesia sentada jugando con la vida que Dios les da, creyendo que Dios es ignorante, que Dios es ciego, que Dios no ve, que como está allá en Israel y como está allá en Irak, allá defendiendo a los hermanos allá, Él no está aquí para ver lo que hacen. ¿Quién te dijo ese cuento? El carácter de la voz de Dios. ¿Cómo oír el carácter si no oímos al Espíritu? ¿Cómo oír al Espíritu de su voz si no conocemos su letra? Diga conmigo: la voz de Dios siempre es primero para mí. ¿Se acuerda usted que en el huerto en Edén había un árbol de la vida? Míreme acá, no se duerma, por favor, no se duerma. Me hace sentir mal cuando lo veo cabeceando ahí para abajo. Yo emocionado aquí diciéndole algo y usted pegando unos cabezazos ahí que le va a arrancar la cabeza al hermano que está a su lado. Vamos a comprarle un casco de fútbol y se lo vamos a dar al próximo servicio. Escúcheme, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que el huerto en Edén, donde Adán y Eva vivían con Dios, había en el centro del huerto un árbol que Dios le llamaba el árbol de la vida? ¿Se acuerdan? Cuando ellos pecaron, Dios los saca del paraíso. Dios pone 2 querubines en la puerta con una espada que daba vuelta para evitar que ellos volvieran a entrar. Dios dijo: ahora estos son como nosotros, conocen el bien y el mal. Dijo: para que no vuelvan y coman de ese árbol, Dios cerró la puerta. Ojo acá. Mire pues, mire cómo es Dios.
Dios tomó ese mismo lugar donde estaba el árbol de la vida y esa atmósfera y se la llevó al cielo. Porque en la tierra la perdieron. Es para aquí. Pero Adán y Eva la echaron a perder. Es para acá. No me vea con esos ojos así. Apocalipsis capítulo. Yo te puse el capítulo, no te lo puse. No te lo puse, ¿verdad? A ver, mira Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Me ven con una cara de falsa doctrina. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que llore mucho, al que se queje, al que tenga más excusas. ¿Al quién? ¿Y el que vence quién es? El que pelea hasta lo último. Al que venciere le daré del árbol de el cual está en medio del paraíso de. Este está allá ahora, pero vuelve aquí, porque el propósito original de Dios era para la tierra. Se lo dio a Adán y Eva y se lo puso en el medio. Y al otro lado de ese árbol estaba el árbol del conocimiento del mal, pero era para que comieran desde la vida y no del otro. Ahora ojo acá, Apocalipsis 3:20. Por favor, terminemos con esto y oremos. Diga conmigo: Dios está levantando una generación que busque la letra de su voz, que oiga el espíritu de su voz, que crea el carácter de su voz. Dígalo conmigo con fe. Para movilizar a la iglesia para la segunda venida de Cristo a la tierra. Dígale al que está a su lado: Cristo viene por segunda vez. Y los que lo oyen y lo estén oyendo, cuando Él venga, lo van a ver. Pero el que no lo oye, no lo verá. La Biblia dice que será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Le gustó la película? La vio en el cine, la vio en Apple TV, pero es película. Pero aquí está escrito que eso es una verdad y que va a suceder. ¿Cuándo, pastor? Dígame la hora para no faltar. No hay día ni hora, solo el Padre lo sabe. Para que todos estemos velando y buscando siempre, constantemente, oír a Dios, para que tu casa y tú estén en ese momento expectando cuando Él venga. Dice Apocalipsis 3:20, Jesús dijo: he aquí, yo estoy no está en el camino, no está al otro lado del valle, está a la puerta. Está a la puerta. ¿Y qué hace en la puerta? Llama. Y si alguno, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Oye mi voz. ¿Qué sucede? Y abre la puerta. O sea, para abrir la puerta hay que oír. ¿Cuántos de ustedes abren la puerta sin oír? No, ¿verdad? Usted va hacia cada rato. Y a la quinta vez le dice a su esposa: ¿qué te pasa, hijo? No, es que están tocando y nadie está tocando. Pero cuando tocan la puerta y usted se demora en abrir, allá le dice la suegra: ¡hey, muchacho, voy a abrir rápido! ¿O no? Al que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no a la casa. Entraré a. ¿De qué habla esto? Salvación. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está moviendo a la iglesia a esto. Dios está moviendo a la iglesia para buscar las almas. Dios está moviendo a la iglesia de Cristo a buscar la salvación de miles, porque millones son los que se están perdiendo. Y escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Escúchame, mírame acá. Cristo habló más del infierno que del cielo, porque el cielo es un lugar temporal, pero el infierno es eterno. Cristo habló más del infierno que del cielo, para evitar su voz está hablando para evitar que la gente se pierda. Pero cuán difícil es para mucha gente creer que eso es verdad, y viven la vida que quieren creyendo que se van a dar cuenta. Cuando esté bajando lo van a ver y van a correr al servicio de la iglesia y van a llegar al altar y se arrepienten y Cristo descendió. Así no va a suceder. Así no va a suceder. El día y la hora nadie lo sabe, pero el oír a Dios y el mantenernos oyendo nos va a ayudar a mantenernos con la expectativa, con la urgencia, con la necesidad de saber que en cualquier momento puede pasar. ¿Hacia dónde está yendo Dios?
al movimiento de su iglesia. ¿A qué movimiento, pastor? A preparar la iglesia, a mover la gente, a mover las almas, a mover las naciones, a mover las ciudades, porque Cristo viene. Y escuche esto, esta es la mentalidad de mucho cristiano y líder cristiano. ¿Cuántas veces lo han dicho? Y no ha venido. Así van a pensar muchos, y Él ya vino y se fue. Si Dios dijera el día y la hora, nos echa a perder a todos, porque ya no viviríamos por fe. Dejaríamos la fe y empezaríamos a vivir por las acciones y las obras de Dios. No pongas tu fe en las obras de Dios, son buenas, hay que creer en ellas, porque el día que Dios no haga una obra, tu fe se tambalea. No pongas tu fe en los milagros, porque el día que no te haga el milagro que necesitas, tu fe se tambalea. Pero pon la fe en Dios. Cristo dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios. The source of your faith determine the quality of your faith. La fuente de tu fe determina la calidad de tu fe. Si tu fuente de tu fe es un milagro, ahí está la calidad de tu fe. Y no hay milagros, no hay fe. Si tu fuente de fe es una persona, ahí está la calidad de tu fe. Pero si tu fuente es Dios, es una fuente constante. Escúchame esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la voz? Oh, tiene mucho que ver, porque todo esto es por fe. The object of your faith determine the quantity of your faith. El objeto de tu fe determina la cantidad de tu fe. Si tu objeto es un carro, ese es el tamaño del objeto de tu fe. Si tu fe es una casa, el objeto de tu fe es una casa, ese es el tamaño. Pero si tu objeto, su objeto es la salvación, ese es el tamaño de tu fe. Si tu objeto es la santidad, ese es el tamaño de tu fe. Si tu objeto es servirlo a Él, ese es el tamaño de tu fe. Pero si el objeto de tu fe es un carro, una casa, cualquiera pierde un carro, cualquiera pierde una casa, en cualquier momento ya no la tienes, se fue el objeto de tu fe. Tu fe se tambaleó. Pero el que oye a Dios y el que sigue oyendo a Dios y tiene el rema de Dios, sabe en quién creer, sabe en quién poner el objeto de tu fe. Junta tus manos y dale un aplauso a Jesús. Apocalipsis 22 verso 1 al 5 en adelante, por favor. Revelation chapter 22 verse 1 through 5. Después me mostró, nos estamos volviendo más bilingües cada día, hasta que prediquemos un día en inglés. Así va a ser este rollo. Le vamos a predicar en inglés. ¿Sabe por qué nos estamos preparando? Porque vamos a tener el domingo un culto en inglés a las 9 de la mañana. Yes. Ahí pastora va a predicar en inglés. Y pastora va a sacar el Speak a la English, very Cuban, Spanish. Wow, chop, come on, chaca, loco. Vamos a tener un culto en inglés. Vamos un día a tener un culto en inglés a las 9 de la mañana. Porque Dios nos llamó como una iglesia multicultural, a bilingual church. Ya no somos más una Spanish church. Vendrán los rubios, vendrán los morenos, vendrán los americanos, vendrán los chinos, vendrán los coreanos, hasta los hondureños van a seguir viniendo. Apocalipsis 22 verso 1. Mire. Después me mostró, después de todo lo que hablamos, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso que sigue. Come on, hijo, verso que sigue. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el que rechazó a Adán y Eva, y que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Ahí yo veo Guatemala escrito. Usted ponga el suyo. Usted ponga el nombre de su nación, yo pongo el de la mía. Ese es problema suyo, ahí ponga el suyo. Dice que las naciones van a ser salvas, porque esa palabra sanidad es la palabra salvación. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verso 4. O sea que si no te gusta servir ahora, y verán
su rostro y su nombre estará en sus. Es como Dios decirte, para que no se te olvide nunca más, te lo voy a poner aquí, mira. ¡Pah! Y dice el verso 5: no habrá allí más noche. La FPL perdió la chamba ahí. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, muchos creen que ese momento falta. Le voy a decir algo y con esto vamos a orar. Quiero que me vean todos, los maduros y los inmaduros, todos me vean. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta y han podido percibir que en los últimos años se sienten más rápido el tiempo? Míreme acá. Hace poco celebramos el 31 de diciembre de 2014 y ya estamos terminando el tercer mes de 2015. ¿Sabe por qué? La urgencia de Dios en el espíritu del ser humano. Usted va a ver, entre poquito estamos celebrando 31 de 2015, entre poquito estamos en el 2016. Así llegará. La gente no se va a percatar ni va a percibir cuando Cristo venga, porque los tiempos están acelerados. El tiempo no da. Usted planea algo, el tiempo se fue. Me caso y cuando se ve se quedó soltero toda la vida. Cancelamos esas palabras en el nombre de Jesús para los solteros. Están sufriendo los solteros ahí. Buscando, llegó a los 60 y se quedó solo. No, usted no, ese no es su caso. Usted se va a casar en Dios. Dios tiene a alguien para usted. No hay amenes para eso. Pongámonos de pie en esta noche.